Bajo la luz incandescente del sol, en esas vastas llanuras costeras donde el océano se encuentra con la tierra, comienza una de las historias industriales más antiguas y fascinantes de la humanidad, la creación de la sal marina. Lo que a simple vista parece un simple condimento en la mesa, en realidad es el resultado de un viaje milenario que ha dado forma a civilizaciones, impulsado economías y determinado el rumbo de imperios enteros. Millones de toneladas de este mineral viajan cada año desde las aguas saladas hasta cocinas, fábricas y hospitales de todo el planeta, en un ciclo que combina la fuerza inmutable de la naturaleza con la precisión y la disciplina del ingenio humano. Con el paso de los siglos, la sal pasó de ser un lujo escaso a un recurso indispensable para la vida cotidiana. Pero a pesar de que ahora la encontramos en cualquier supermercado, su proceso de obtención continúa siendo un desafío de precisión, un arte perfeccionado durante siglos. En pleno 2025, la sal sigue sosteniendo industrias enteras, desde la alimentaria hasta la farmacéutica, pasando por la química y la agrícola. Y aunque hoy la tecnología ha acelerado los procesos, la esencia de su producción sigue siendo la misma, la paciente transformación del agua del mar en cristales brillantes. Todo comienza con el mar. En las salinas, ese espacio donde el océano se deja domesticar, la primera fase del proceso consiste en guiar el agua salada hacia gigantescos estanques. Pero no es un simple acto de abrir compuertas, es un momento planificado con precisión milimétrica. Se elige la marea alta, cuando la concentración de sal en el agua alcanza su punto máximo, asegurando así que desde el inicio la materia prima tenga la calidad necesaria para convertirse en cristales de sal pura. Una vez capturada, el agua no se procesa de inmediato. Primero debe pasar por los llamados estanques de decantación, que funcionan como filtros naturales. Allí permanece inmóvil entre 1 y 3 días, bajo la mirada atenta de trabajadores que han aprendido a leer el color del agua y la velocidad con que los sedimentos se depositan en el fondo. En esta etapa, la naturaleza hace su primera intervención. Arenas, arcillas, restos de organismos marinos y pequeñas partículas en suspensión se separan lentamente del líquido. La superficie del agua se torna más clara, lista para emprender el siguiente tramo del recorrido. Superada esta limpieza inicial, el agua avanza hacia los estanques de concentración. Estas áreas son mucho más extensas y poco profundas, diseñadas estratégicamente para maximizar la acción del viento y el calor del sol. Aquí ocurre la verdadera magia. La evaporación natural comienza a trabajar y la salinidad del agua, que originalmente es de apenas un 3%, se eleva gradualmente hasta alcanzar niveles de 20 o 25%. Este incremento no sucede de la noche a la mañana, es el resultado de días, a veces más de una semana, de exposición al sol ardiente, al aire seco y a una vigilancia constante. Durante esta fase, los trabajadores se convierten en guardianes del equilibrio. Equipados con instrumentos que miden la densidad del agua, controlan que la evaporación avance de manera uniforme. Cada cambio en la dirección del viento, cada variación en la temperatura o en la intensidad del sol puede alterar la velocidad de concentración, comprometiendo el resultado final. Es un proceso delicado que requiere paciencia, experiencia y una sincronía casi instintiva con los elementos. Estos estanques, a simple vista, parecen espejos inmóviles bajo el cielo. Sin embargo, en su interior, el agua se transforma lentamente, acercándose paso a paso al punto en el que ya no podrá sostener más sal disuelta. Ese momento marca la transición hacia la siguiente etapa, donde el líquido comenzará a solidificarse en cristales visibles. Es aquí donde la naturaleza prepara el escenario para el espectáculo de la cristalización, un fenómeno que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Cuando el agua alcanza el nivel de saturación perfecto, se inicia una de las etapas más fascinantes del proceso, la cristalización. En esta fase, el líquido cargado de sal se guía hacia áreas especialmente preparadas llamadas camas o estanques de cristalización. Estas superficies planas, cubiertas con arcilla compactada o cemento oscuro, cumplen un doble propósito: impedir filtraciones y absorber mejor el calor del sol. La capa de agua que se deposita en estas camas se reduce a solo unos centímetros, lo justo para que los elementos naturales completen el milagro. Al principio, la transformación es casi invisible. El agua, aparentemente inmóvil, oculta en su interior un proceso de cambio molecular. Con el paso de los días, pequeñas láminas blancas comienzan a formarse en el fondo, extendiéndose como un velo que se vuelve más denso y brillante con cada jornada. Es un fenómeno delicado y hermoso. La materia líquida del océano se convierte lentamente en sólidos relucientes, en cristales de sal que reflejan la luz del sol como diminutos espejos. Pero lograr una buena cristalización no es cuestión de suerte. Depende de un equilibrio preciso entre temperatura, viento y humedad. Un cambio brusco en el clima, una tormenta inesperada o incluso un viento demasiado fuerte puede arruinar días enteros de trabajo. Por eso,
En las comunidades costeras donde este proceso se ha transmitido de generación en generación, los trabajadores se convierten en verdaderos intérpretes de la naturaleza. Ellos saben, con solo observar el color del agua o sentir la textura del cristal incipiente, cuando ha llegado el momento de la recolección. La cosecha de la sal es un ritual en sí mismo. En salinas tradicionales, los trabajadores entran a los campos equipados con rastrillos de bambú o palas de aluminio. Cada movimiento es cuidadoso, calculado para levantar la sal cristalizada sin arrastrar el barro del fondo, lo que podría contaminar el producto. Bajo el sol ardiente, se forman pequeños montículos de sal que terminan de secarse al aire libre, creando un paisaje icónico, montañas blancas que contrastan con el azul del cielo y el reflejo plateado del agua. En instalaciones más modernas, la tradición ha dado paso a la tecnología. Maquinaria especializada, similar a las cosechadoras agrícolas, raspa suavemente la capa de cristales y la transporta a grandes depósitos internos. Estas máquinas permiten recolectar en horas lo que antes requería semanas de trabajo manual. A pesar de la mecanización, el proceso conserva la esencia del método natural. La sal sigue formándose únicamente con la ayuda del sol, el viento y el agua del mar, pero ahora la recolección se hace de forma más rápida y eficiente, reduciendo el esfuerzo físico de los trabajadores. Sea a mano o con la ayuda de máquinas, cada recolección cierra un ciclo que comenzó cuando la primera ola ingresó a las salinas. Los cristales obtenidos se amontonan en colinas brillantes, donde continúan secándose bajo la luz del sol. Estas montañas de sal son el punto de transición hacia una nueva etapa, el procesamiento industrial, que llevará a cada grano a convertirse en un producto refinado y listo para múltiples usos en la vida moderna. Una vez que la sal ha sido cosechada y se encuentra apilada en enormes montículos blancos junto a la costa, inicia la siguiente fase de su recorrido, el secado y transporte hacia las plantas industriales. A simple vista, estas montañas de cristales pueden parecer restos abandonados por el mar, pero en realidad son la base de una compleja cadena de transformación que convertirá cada grano en un producto de alta pureza y calidad. Durante varios días, e incluso semanas, la sal se deja al aire libre para que el sol y el viento eliminen la humedad residual que aún conserva tras la cristalización. Este secado natural es fundamental, ya que asegura que, cuando llegue a la planta de procesamiento, la materia prima esté en las mejores condiciones para su refinado. Bajo la acción del clima, la sal adquiere una textura más firme y un color blanco más intenso, señal de que está lista para continuar su camino. Desde las zonas de acopio, enormes camiones de carga recogen la sal y la trasladan hacia plantas industriales diseñadas para manejar cantidades masivas de producto de forma continua y eficiente. Al llegar a estas instalaciones, la sal cruda se descarga en tolvas de alimentación conectadas a sistemas de bandas transportadoras que la distribuyen por distintas áreas de la planta sin interrupciones. La primera tarea dentro de la planta es la limpieza inicial. Aunque el proceso de decantación y la recolección cuidadosa eliminan muchas impurezas, aún pueden quedar restos de piedras, fragmentos de conchas marinas o residuos plásticos arrastrados por el mar. Para garantizar un producto de calidad, equipos especializados y trabajadores entrenados revisan cuidadosamente la materia prima, retirando todo elemento no deseado. Posteriormente, la sal pasa por molinos industriales que rompen los bloques grandes y uniformizan el tamaño de los granos. Este paso es crucial porque prepara el material para los procesos posteriores de lavado y refinado, además de facilitar su manejo en la línea de producción. En este punto, dependiendo de su destino final, la sal toma diferentes caminos. Si está destinada a aplicaciones industriales, como la fabricación de productos químicos o el deshielo de carreteras en invierno, muchas veces se comercializa en este estado, conocida como sal cruda. Sin embargo, cuando la producción tiene como objetivo el consumo humano, el uso médico o aplicaciones alimentarias de alta exigencia, el proceso debe continuar hacia una etapa mucho más estricta de refinado y purificación. En las líneas de producción orientadas al consumo humano, la sal es sometida a un proceso de lavado en grandes tanques donde se utiliza agua dulce para eliminar polvo, arcillas y microorganismos. Esta operación incluye sistemas modernos de pantallas vibratorias y separadores centrífugos que trabajan con precisión para asegurar que cada partícula de sal quede completamente libre de contaminantes. Una vez lavada, la sal se disuelve en agua caliente para formar una salmuera concentrada. Este paso de disolución es clave, ya que permite purificar la sal a nivel molecular. A través de filtros de arena, carbón activado y precipitantes químicos controlados, se eliminan minerales no deseados como el calcio y el magnesio, así como trazas de metales pesados. El resultado es una solución cristalina, lista para volver a convertirse en cristales de sal, pero esta vez con una pureza mucho mayor y un tamaño de grano uniforme. Con la salmuera ya purificada, comienza una nueva etapa de cristalización controlada dentro de equipos de última generación.
En lugar de depender del sol y el viento, aquí se utilizan cristalizadores al vacío o evaporadores de múltiples efectos que regulan con precisión la presión y la temperatura. Este proceso permite que los cristales se formen de manera uniforme, alcanzando niveles de pureza mucho más altos que los obtenidos de forma natural. Cada grano producido en esta fase tiene una estructura homogénea, ideal para cumplir con los estándares de la industria alimentaria y farmacéutica. Una vez formados, los cristales húmedos se someten a centrifugadoras industriales que eliminan el exceso de agua. Luego pasan a cámaras de secado con aire caliente, donde la humedad residual se reduce al mínimo, garantizando que la sal no se apelmace durante su almacenamiento. Posteriormente, un sistema de enfriado con aire seco asegura que los cristales no absorban humedad del ambiente, preservando su calidad hasta llegar al consumidor final. El siguiente paso es la molienda y clasificación del producto. Dependiendo de su uso, la sal se procesa en diferentes granulometrías: fina para mesa, granulada para cocina, extra fina para la industria alimentaria o incluso en formas específicas para aplicaciones industriales. Máquinas de cribado vibratorio verifican que cada partícula cumpla con el tamaño y la textura adecuada, separando lotes de manera precisa. Finalmente, la sal se dirige a la etapa de envasado automatizado. Desde pequeñas bolsas de 500 gramos destinadas a hogares hasta sacos industriales de 50 kilogramos, cada paquete pasa por rigurosos controles de calidad. Se analizan aspectos como la pureza química, la presencia de yodo, la humedad y la ausencia de contaminantes microbiológicos. Solo cuando supera todas las pruebas, el producto se considera listo para ser distribuido a supermercados, fábricas farmacéuticas, plantas químicas y otros sectores que dependen de este mineral. Pero la historia de la sal no termina en la cocina. En pleno 2025, una parte importante de la producción global se destina a usos industriales que van mucho más allá de la alimentación. En los meses de invierno, millones de toneladas se esparcen en carreteras para derretir el hielo y garantizar la seguridad del transporte. En el tratamiento de aguas, actúa como agente purificador esencial. En la fabricación de detergentes, plásticos, papel y vidrio, es una materia prima insustituible. En el ámbito farmacéutico, la sal es la base para soluciones intravenosas y medicamentos que salvan vidas. En la industria química, se convierte en cloro y sosa cáustica, elementos fundamentales para innumerables procesos de manufactura moderna. Incluso existen sales especiales y exóticas, como aquellas horneadas dentro de bambú o mezcladas con minerales raros, que alcanzan valores muy altos en la medicina tradicional y la gastronomía de lujo. Cada cristal de sal que llega a una mesa o a una línea de producción ha recorrido un camino complejo y extraordinario, desde las aguas del océano, pasando por la paciencia del sol, la destreza de los trabajadores, la maquinaria de última generación y la ciencia de la purificación industrial. Es un viaje silencioso pero esencial, uniendo a comunidades costeras, ingenieros, científicos y consumidores en una cadena invisible que sostiene buena parte de la vida moderna. La próxima vez que sostengas un pequeño grano de sal entre tus dedos, piensa en todo el esfuerzo, la historia y la tecnología que hay detrás de él. Porque lo que parece un simple condimento es, en realidad, un testimonio vivo de cómo la humanidad ha aprendido a trabajar con la naturaleza para transformar un recurso básico en un pilar indispensable de nuestra existencia. Así concluye nuestro recorrido por el fascinante mundo de la sal marina, un viaje que comenzó en las profundidades del océano y que, tras un proceso de paciencia, tradición y tecnología, termina en millones de hogares e industrias alrededor del planeta. Si este contenido te ayudó a descubrir todo lo que hay detrás de un simple grano de sal, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscribirte al canal, dejar tu me gusta, comentar tu opinión y compartir este video con más personas nos ayuda a seguir creando historias que revelan la ciencia y la pasión que hay detrás de lo que consumimos cada día. Y para no perderte ningún próximo episodio, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos descubrimientos.